para compartir esta palabra que voy a compartir hoy día se llama el renuevo, ¿ya? Y ahorita van a entender por qué se llama el renuevo, no es porque es un nombre bonito ni nada de eso, sino les voy a explicar por qué se llama así, ¿ya? Y uno de los sentires que hemos tenido acerca de este año justamente, no sé a cuánto les ha pasado, pero yo siento que con Ariel nuestro inicio de año ha sido con patada voladora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Generalmente empiezas el año así como lentito, ¿no? No, para nosotros no ha sido lentito para nada, ha sido así súper recontra intenso este inicio de año, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el sentir que tenemos acerca de este 2025 es que es un año de mucha gracia. Y Ariel lo decía, gracia para conocer a Dios, gracia para ir profundo en Él, ¿no? Independientemente de lo que pase política, social, culturalmente en nuestra nación, creo que de verdad hay un año de gracia. Y he tenido ese sentir, o sea, cada vez que me he sentado en esa mesa, yo siempre me siento con mi Biblia, con mis colorcitos ahí para rayar. Siento que hay una expansión, pero es inmensa, como si hubiera un viento súper, súper fresco. Y uno de esos días que estaba sentada ahí, me acuerdo que le decía al Señor, Señor, estaba pensando, ¿no? En cómo iba a ser esta nueva temporada de la escuela, de los cursos que se van a dar y todo eso. Y decía, Dios, yo sé que hay cosas que las vamos a enseñar siempre. Sé que hay cosas que son base y son fundamento y no vas a dejar de enseñar. En una casa de oración, obviamente vamos a hablar acerca de la oración, ¿no es cierto? Pero le decía, pero sabes, no quiero enseñar lo mismo de siempre, porque en ti hay tanta profundidad y hay tanta extensión y hay tanta frescura, ¿me entienden? Hay tanto que cómo no va a haber algo nuevo de ti y aún lo que he aprendido, cómo no va a tener, ¿me entienden? O sea, esa vida inmersa, ese fuego en el corazón. Y una de mis principales oraciones en mi vida, y creo que es una de las cosas por las que am, siempre he tratado de ir en pos del Señor, ha sido por este de, yo no me quiero quedar estancada, ¿me entienden? No quiero que haya un momento en mi vida en que sienta que esto es el todo de Dios y que no hay más. No quiero que haya como ese estancamiento o esa como empezar a leer la palabra y leerla y sentir como que no hay vida en esto, como que no hay este fluir del espíritu, cuando es todo lo contrario. Y yo creo que realmente Dios quiere llevarnos a esa actitud del corazón, ¿me entienden? O sea, no puede ser esto el todo, tiene que haber más, tiene que haber más y les aseguro que hay más. Y yo creo que este es un año de gracia para conocer más a Dios. Y no me había dado cuenta, pero el 2025, el 5 en el hebreo, así como el 25 tiene un significado, pero el 5 en el hebreo está relacionado con gracia, con gracia. Por eso les decía, independientemente de las otras cosas que pueden pasar de manera personal, ¿me entienden? En nuestro ser interior, de lo que pase alrededor, de las cosas que el Señor traiga a la luz, porque obviamente si estamos en su presencia, Dios va a empezar a traer muchas cosas a la luz de nuestra vida que no están bien. Y no lo va a hacer para condenación, sino con la gracia y también con una invitación a nosotros de cambiar, ¿no? De delante del Señor traer todas estas cosas. Y pensando en eso, otra cosa que me pasó y les voy a contar es que estaba meditando en todo esto y un día estaba ahí también en esa mesita, ¿no? Con mi Biblia, mis colores, qué sé yo, y vino una palabra a mi mente que es reset, ¿no es cierto? Reset. Es esto que haces en la computadora cuando ya nada funciona porque ya todo lo has llenado de tantas cosas, no sabes manejar bien la computadora y has terminado poniendo todo ahí y necesitas hacer eso ¿para qué? Para quitar todo lo pesado y para que tu computadora, el sistema pueda funcionar como se supone que debería funcionar. Entonces vino esta palabra a mi mente y fue súper chistoso porque al día siguiente, todos los lunes, nos reunimos con la gente de Jucum Altar, con este ministerio así que es recontra misionero, y oramos por Bolivia todos los lunes, ¿no? Entonces yo estaba en mi mente así como que sí, yo creo que este año vamos a tener un intensivo de una semana y va a tener que ver con esta palabra. Estaba con eso en mi mente, meditando en eso, ¿no? Y vengo acá y no, y me acuerdo que esa mañana al despertarme, veo mi celular y veo la imagen del entrenamiento que Jucum está haciendo acá en La Paz, que va a durar 5 meses y que va a empezar en abril. Y tenía tres palabras y la palabra que tenía, o sea, como que el énfasis que tiene ese tiempo de entrenamiento que va a empezar Jucum Altar es
esa palabra, reset, ¿no? Y la han puesto en inglés, en español y en portugués. Y saben, para mí ha sido así como, ay Señor, ¿por qué no me dijiste a mí antes? Me han robado la idea, más o menos, ¿no? Y ahora, ¿qué se va a llamar el programa que hagamos? Pero en realidad no es lo importante, ¿no? Y al día siguiente les comenté y era tan bonito porque era, o sea, siempre que hablamos con los chicos de Jucumaltar es como que, sí, ¿verdad? Sí, creo, ¿no? O sea, siempre tenemos como el mismo sentir, acerca, por ejemplo, de cómo orar por Bolivia, de lo que el Señor nos está mostrando, de la palabra que Dios nos ha dado para sostenernos, tanto a ellos como nosotros. Lo que Dios nos habló para iniciar un nuevo tiempo ha sido el libro de Josué, ¿no? Entonces creo que eso es bonito porque al final terminan siendo ellos confirmación para nosotros y nosotros confirmación para ellos. Pero sabemos que esto es algo que el Señor está hablando, porque el Señor nunca va a hablar una cosa hacia un grupito de personas y algo diferente a otro grupo, ¿no? El Señor es el mismo. Y saben, seguía meditando en esta palabra, seguía meditando en esto de esta expansión que les decía que sentía en mi corazón. Y lo que vino a mi mente fue Isaías 53. Y no sé quiénes saben de qué habla Isaías 53. ¿De qué? ¿Sanidad interior? Ah, eso puede ser la parte secundaria, pero lo primario, la llegada del Mesías, pero específicamente, ¿de qué habla acerca de la llegada del Mesías? ¿De quién? Exacto, muy bien. Habla del sufrimiento. Y de hecho, ¿saben? Esta porción de la escritura, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, como en la Nueva Traducción Viviente, ¿no es cierto que le ponen títulos así a los capítulos de la Biblia? Le han puesto algo así como el sufrimiento del siervo de Jehová, o títulos relacionados a esto. Pero a mí me gustó mucho el título que le puso la Biblia textual, porque el título que le pone a todo el capítulo es el renuevo, el renuevo. Y saben, el renuevo en realidad está hablando de cuando se tala un árbol y esa cosita verde que sale de un árbol talado. ¿Me entienden? Ese brotecito que sale de un árbol talado. A mí me llamó mucho la atención esta palabra porque obviamente está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Está hablando acerca de Jesús, ¿ya? Y, y al pensar en esto del renuevo, decía, ¿qué esperanza tú tienes de un árbol que estás talando? Para empezar, ¿por qué talas un árbol? Porque talarlo es muy diferente a podarlo. ¿Tú lo podas para qué? Para que salga más verdecito, para que sea un árbol que dé mejor fruto, ¿me entienden? Para ayudarle a sacarle como esas cosas que quizás se han secado y que ya no van a permitir que el árbol siga trayendo vida. Pero ¿cuándo tú talas un árbol? Cuando ya chao, ¿no es cierto? Entonces, lo que me impresionaba es que justamente de esto habla en Isaías 53, pero cuando habla del renuevo, está hablando literalmente de Jesús, de Jesús. Y vamos a ir a Isaías 53, el verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Empieza antes, ¿no? Dice, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente le asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Entonces, saben, a mí, o sea, yo que he empezado un poquito a estudiar esto, sé que hay tanta extensión y me he quedado así como que voy a leer este capítulo y estábamos hablando con el área acerca de este capítulo y dijimos, no los vamos a aprender de memoria, no los vamos a aprender de memoria. Y, y saben, es impresionante porque lo que está diciendo es que Jesús fue ese renuevo. Cuando Jesús vino, la nación había experimentado muchas cosas, la nación de Israel. Ellos ya habían varios años que habían sido llevados cautivos definitivamente a Babilonia, lo cual significó dejar de tener una tierra y dejar de ser una nación con una tierra para habitar.
Pero no solamente eso, sino que se hablan de los 400 años de silencio, donde no había como esta voz súper clara de Dios que habían experimentado aún en la peor etapa de su historia, aún en la etapa del cautiverio, aún en esa etapa y posterior a esa etapa hubieron profetas enviados de Dios. Y obviamente la palabra de Dios traía vida. Entonces estaban viviendo una situación tan complicada, ¿me entienden? Y en medio de ese árbol talado que muchos consideran que es la nación de Israel, y esto tiene totalmente sentido, Dios trajo algo, trajo el renuevo, trajo a Jesús. Y eso a mí, o sea, yo les pido que ustedes piensen en sus situaciones, no solamente, o sea, creo que de manera personal podemos pensar en esto, pero no solamente de manera personal, sino también creo que el Señor siempre quiere que nos extendamos y pensamos no solamente de manera personal, sino en el reino. Entonces, miren, ahí en ese contexto es que habla del siervo del Señor. Y solamente vamos a estudiar algunas partecitas de este capítulo 53, pero hay algo más que a mí me conmovió mucho y dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 40 dice que solo la punta de su dedo ha sido necesario para crear el universo completo. Y cuando está hablando del brazo de Jehová, está hablando de cuán costosa ha sido la redención. Yo solo quiero que piensen en esto. Si solamente la punta de su dedo ha sido suficiente para que Dios cree el universo completo, ¿de verdad tenemos idea del costo de la redención? Y creo que es necesario que meditemos en este capítulo, porque este capítulo yo creo que ha sido lo que ha sido probablemente piedra de tropiezo para que toda una nación no le reconozca a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Acuérdense en Hechos que cuando estaban con Jesús le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿No es cierto? Sus discípulos, porque obviamente pensaban que Jesús iba a venir así y ellos estaban esperando que venga un rey como David. Estaban esperando que sea un rey, ¿me entienden? Que realmente pastorea la nación, porque hubo una gran diferencia entre el rey David y el rey Saúl. El rey Saúl fue el rey que fue levantado de acuerdo a lo que el ser humano quería. Y muchas veces nuestro cristianismo lo vivimos de esta manera. Traemos a Dios nuestra aflicción, pero no estamos dispuestos a rendirnos verdaderamente a Dios y que sea Dios quien transforme nuestro corazón. Más que transformar las circunstancias, Dios está buscando transformar nuestro ser interior. Porque eso es lo que de verdad nos va a llevar a entender el corazón de Dios. Nosotros somos aquellos que van a decidir hasta dónde queremos llegar en nuestra relación con Dios. Si de verdad queremos ser sus amigos, amigos en los que el Señor pueda derramar su corazón, va a haber una decisión de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que la nación de Israel no entendía por qué el Mesías tenía que sufrir. Quizás tampoco querían entenderlo, ¿me entienden? Y eso mismo, que fue una piedra de tropiezo para ellos, que hasta el día de hoy les voy a contar qué es lo que pasa con Isaías 53 en Israel, puede ser una piedra de tropiezo para ti, para mí. En el sentido de que el Señor nos llama, ¿me entienden? A que nosotros también de alguna manera experimentemos eso. De hecho, la palabra dice que si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Y qué significa tomar la cruz del Señor? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lo que dice Hechos 2, dice Jesús hablando, Hechos 2 está en base al Salmo 2, que el Salmo 2 está hablando acerca de Jesús, no del Salmo 2, de otro salmo. Y ahí dice, mi carne descansará en esperanza, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Qué era lo que Jesús decía? Yo voy a la cruz, sí. Yo estoy dispuesto a abrazar este sufrimiento porque yo sé quién tú eres. Y tomar nuestra cruz significa que estamos dispuestos a cederle de tal manera nuestra vida al Señor, que vengan vientos del norte o vientos del sur, bien tiempos buenos a nuestro parecer o tiempos no tan buenos, estamos dispuestos a abrazarlo por el fruto que estos tiempos van a traer. Algo que a mí me impresiona y que una vez lo escuché en una canción
que Jesús murió con los brazos abiertos. ¿Y saben qué? Yo creo que ese morir de Jesús con los brazos abiertos, ¿qué significaba? Él estaba dispuesto a abrazar la cruz. Estaba dispuesto a abrazar el dolor, la vergüenza, la humillación y todo lo que la cruz significó. ¿Y por qué les decía que eso puede ser una piedra de tropiezo para nosotros? Porque si Jesús mismo fue preparado a través de muchas tribulaciones, que eso también dice la palabra, ¿qué crees que va a pasar con nosotros? ¿Por qué puede ser una piedra de tropiezo? Porque vivimos en la generación que como nunca busca huir del dolor. Buscamos huir del dolor tanto que no estamos dispuestos a reconocer nuestra propia falencia. Podemos echar la culpa a todo el mundo, pero no estamos dispuestos a afrontar el hecho de nuestras propias heridas, ¿me entienden? Y de las cosas que no están bien y de las consecuencias que tenemos por las cosas que no hemos hecho bien. No estamos dispuestos, ¿me entienden? Es como que vivimos cerrando nuestro corazón a todo para no exponernos. Cerramos nuestro corazón a las personas, inclusive al Señor. Y aunque parezca, yo creo, contradictorio, justamente el meditar profundamente en esto, en el siervo sufriente, yo creo que es lo que va a habilitar nuestro corazón para que podamos confiar plenamente en Dios. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa darle nuestro corazón? Es, Señor, no voy a hacerlo yo, pero confío en que tú eres fiel para completar la obra en mi vida. Y eso va a quitar de nosotros también esta carga, ¿me entienden?, de condenación, porque vivimos girando en torno a nosotros. No, yo no, ¿cómo yo voy a ser así? O sea, ¿cómo va a salir esta cosa mala de mí? ¿Me entienden? No solo, digamos, echando la culpa a todo el mundo, sino también vivimos, ¿me entienden?, condenándonos si vemos algo malo. Somos seres humanos. Pero lo importante es cuál va a ser la actitud de nuestro corazón frente a Dios. Y saben, obviamente Isaías 53 no solamente abarca la muerte de Jesús, te habla también del fruto de la aflicción de su muerte. Ahora miren, dice, verá el fruto de la aflicción de su muerte y quedará satisfecho. ¿Vio el fruto de la aflicción de su muerte mientras estaba en esta tierra como ser humano? No, no lo vio. De su alma, perdón, no lo vio. Lo vio una vez que Él ya fue crucificado, que ascendió con el Padre, y lo va a ver plenamente el día de su regreso. Entonces, ¿por qué les decía que yo creo que meditar en esto realmente nos va a llevar como tan profundamente en Dios? La palabra cuando habla del amor que todos conocemos. ¿Cuál es la primera característica que da acerca del amor en 1 Corintios 13? ¿Quién sabe? Es paciente, es bondadoso, no guarda rencor, no se goza de la maldad. Pero ¿cuál es la primera? Es sufrido. El amor es sufrido. Porque no hay manera de estar dispuesto a crecer en amor sin que esto no traiga sufrimiento a nuestras vidas. Para Jesús fue así. Para Jesús fue así. Pero al mismo tiempo, ¿me entienden? El abrazar eso que el Padre, porque me acuerdo una vez estaba leyendo algo que hablaba de la cruz y decía, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Fueron los fariseos? ¿Fue la nación de Israel? ¿Fue el enemigo? Fue el Padre. El Padre fue quien dispuso eso para Jesús. Porque si el Padre no hubiese dispuesto la cruz para Jesús, no hubiese pasado. Fue el Padre. Cuando la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, y dice porque Él lo ha experimentado. Él ha experimentado todo lo humano. Entonces, cuando estamos viviendo cosas, no digo que todo lo que vivamos sea lo que el Señor está trayendo, creo que vivimos en un mundo cada vez más quebrado y el dolor es cada vez más profundo y vemos cosas que realmente son espantosas. Pero si alguien puede atravesar con nosotros ese lugar, y así como Jesús fue llevado a los caminos de la vida,
a través de la muerte, si alguien puede, de verdad, llevarnos de oscuridad a la luz, es Jesús. Y saben, cuando pensaba en esto, me acordaba de algo que nuestro amigo Víctor lo decía, nos compartía a Lari y a mí hace unos días. Les hemos hablado algunas veces de Víctor, ¿no? Que nosotros consideramos que es alguien que de verdad nos cubre espiritualmente, que constantemente está orando por nosotros. Cuando nos sentamos a una mesa a comer con él, siempre el Víctor dice algo que es como que te quedas así, ¿no? Meditando y pensando días de días en lo que te ha dicho el Víctor, ¿no? Y, y me acordaba que él nos hablaba del gobierno de Saúl y el gobierno de David, de Saúl como rey y de David como rey. Y me impresionaba porque obviamente David, así como muchos otros personajes de la escritura, son como una imagen de Jesús. Obviamente ninguno de ellos la imagen completa, tan solo probablemente algunas características cada uno de ellos tenía, como José, como Josué, David también. Y de hecho de su descendencia ha venido el Mesías, ¿no es cierto? Pero pensaba en ciertas cosas de la vida de David que decía, esto también habla Isaías 53 acerca de Jesús, solo que la dimensión que cada uno de estos personajes ha podido vivir es pues así mini, ¿no? En comparación de la dimensión en la que Jesús lo experimentó y lo vivió. Y pensaba en ciertas situaciones de la vida de David que les voy a mencionar, ¿no? Como por ejemplo, que dice que David fue escogido, o sea, cuando fue el profeta a escoger a David, ni siquiera David estaba ahí junto con sus hermanos, porque su papá no pensó que había la más mínima posibilidad de que él se escogido. O sea, realmente David estaba ahí como que, nah, ese no, ¿me entienden? O sea, ni siquiera es necesario que venga, que siga cuidando las ovejas, porque él no va a ser nombrado el rey de Israel. Y la palabra cuando habla de Jesús dice, despreciado y desechado entre los hombres. Dice que no había atractivo en él para que le deseemos. Yo me puse a pensar en esta palabra y sé que tiene muchos significados, pero una de las cosas que me he puesto a pensar es, creo que ese hecho de que él sea un ser humano tan común como cualquier otro y que pase desapercibido, era para que como seres humanos nosotros no pongamos la mirada en su hermosura física, ¿me entienden? En lo imponente que podía ser su presencia de él como ser humano. En ese momento los griegos hacían eso. Había Esparta y Atenas, ¿se acuerdan? Y uno de los dos agarraba y mataba a los bebés simplemente porque no eran lo que ellos consideraban perfectos físicamente. Entonces, Dios quería que pongamos nuestra mirada verdaderamente en Él, en quién es Él, en la esencia de quién es Él. Y David, ¿me entienden? No fue la primera opción. Su papá realmente no creía que él podía hacer esa opción, pero el Señor lo escogió y lo escogió en medio de las ovejas. Y un pastor es pastor porque está en medio de las ovejas. Un pastor no es pastor porque está, digamos, en una oficina y administrativa, ¿me entienden? Así ya, ¿cuál es el problema de la oveja, no? Vamos a administrar desde acá. Ajá, bueno, ese es el problema, ¿no? No, yo creo que la primera definición de discipulado, honestamente, yo creo que es cercanía. Abarca mucho más de eso, pero yo creo que es de donde nace el discipulado, ¿no? Entonces, él es el pastor, Él es el que camina en medio de nosotros. Otra de las cosas que pensaba acerca de esto es que David fue muy perseguido y vivió muchas cosas hasta llegar a ser rey. Vivió años de años de años y fue perseguido por Saúl. Y a pesar de haber sido perseguido por Saúl, ¿me entienden? Aun cuando él tuvo la oportunidad de matarlo, cuando ya le había sido profetizado que él iba a ser el próximo rey de la nación, él podía haberse tomado eso para él y decir, yo voy a ser el próximo rey, ya lo mataré nomás, y le ayudaré al Señor a cumplir su promesa, ¿no? Además que le hacía la vida a cuadritos, Saúl de verdad que le hacía la vida a cuadritos a David, en serio, pero no lo hizo. Entonces, si se dan cuenta, en medio de todo esto, David fue siendo preparado para algo. Y ahorita les voy a decir cómo se resume esa palabra o esa frase para la que estaba siendo preparado, de la que nos habló Víctor, este amigo. Otra de las cosas es que
David estuvo en la cueva de Adulam. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Con quiénes estuvo en la cueva de Adulam? Endeudados, enlutados. Sí, ¿tú te rodearías de ese tipo de personas? Con los endeudados, yo creo que estarías así como que ya no me pidan que les preste más, por favor, creo, ¿no? Porque no son las personas agradables. David no estaba con la gente de la nobleza, no estaba con los más ricos del pueblo, claro, no le quedó otra, tampoco fue que él escogió, ¿me entienden? Pero tampoco rechazó a estas personas. Ahora les voy a decir la frase que Víctor dijo y que creo que Lari a mí nos traspasó el corazón. Y era, David tuvo que vivir todo esto para que cuando él sea rey, no ejerza un reinado tan cruel como fue el reinado de Saúl. El reinado humano es cruel. Si a ti y a mí el Señor nos pone en lo que nos quiera poner, sin los tratos, les aseguro que en vez de ayudar, vamos a terminar arruinando. Si no hemos sido tratados por Dios, ¿me entienden? Y necesitamos esos tratos y esos tratos involucran sufrimiento. Necesitamos ser confrontados y no es bonito. No es bonito. Hablando con el Ari es como que a mí no me gusta pues que me digan lo que no me gusta oír, ¿no? Pero, ¿sabe? Creo que el Señor, cuando se revela a nosotros como el siervo sufriente, y esto es algo que a mí también siempre ha conmovido mi corazón, el hecho de pensar en Jesús en esa cruz con los brazos abiertos. Y creo que una vez escuché esta frase en una canción, pero no sé si la canción hablaba de lo que vino a mi corazón. Y era como el hecho de un dulce quebranto, una dulce rendición. Porque si tú y yo meditamos profundamente en el siervo sufriente, eso va a traer a nuestra vida. Nos vamos a rendir al Señor, pero no con amargura, ¿me entienden? Así como que yo que lo di todo, o sea, soy un genio por darlo todo, ¿me entienden? O yo que hice estas cosas, sino así como que, ¿qué más podría hacer frente a la revelación de quién tú eres? O sea, ¿qué más podría hacer? Lo que Jeremías decía, no me sedujiste si fui seducido y fuiste más fuerte que yo. Lo que Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Pablo realmente se había entregado por la iglesia, pero no por la iglesia, sino por amor al Señor. Porque él realmente quería entregarlo todo para que el Señor tenga lo que él anhelaba tener. Y obviamente como consecuencia venía el amor a la iglesia. Y al decir el amor de Cristo nos constriñe, yo creo que era Pablo diciendo, ¿saben cuál otra podría ser mi respuesta frente a lo que me está siendo revelado? Y la palabra dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es esa adoración que nace de un corazón. Por eso les decía, yo creo que meditar en esto, meditar en el siervo sufriente, va a traer a nuestro corazón, o sea, nos va a enternecer tanto que de verdad vamos a ser esas personas que adoran al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Yo soy una persona que se distrae muy fácilmente y cuando cierro mis ojos para adorar, le digo, Señor, ayúdame, no quiero ni siquiera acordarme de quién está delante de mis ojos ni al lado, porque lo único que quiero es verte a ti. Ayúdame, por favor, porque soy súper distraída. Porque no quiero adorar simplemente porque sean palabras. Porque aunque a veces no sienta, ¿me entienden? Como que el corazón de adorar o la intención de hacerlo, es como bendice, alma mía, a Jehová, darle una orden al alma. Ahora, yo qué creo que nos va a situar, porque eso pensaba, ¿no? ¿Y qué nos puede situar en ese lugar? De ver las cosas desde otra perspectiva. Y muchas veces yo siento que en mi corazón hay muchas cosas que profundamente me entristecen, profundamente me duelen, me preocupan, ¿me entienden? O sea, de situaciones que pasan alrededor. Y muchas veces estoy así como que ya, Señor, y le digo, digamos, todo lo que está pasando, ¿no? Pero un pensamiento que vino, Dios, yo ya te he dicho todo lo que está pasando desde mi perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva? Y muchas veces el Señor te va a empezar a hablar del reino.
No porque eso, digamos, que te está pasando no importe, sino porque de verdad Él quiere que vivamos con una perspectiva más alta, más alta, más amplia. Dios está haciendo algo y lo que Dios está haciendo abarca nuestras vidas, pero abarca las naciones de la tierra. Abarca lo que vendrá también. Esteban murió apedreado y él pudo decir como Jesús, perdónalos. ¿Pero por qué pudo decirlo? Porque él vio el trono y vio a aquel que estaba en el trono. Sus ojos vieron a Jesús en ese momento en que estaba siendo apedreado. Yo todavía me considero súper lejos de llegar a ese punto de perdona a mis enemigos, ¿no? Yo todavía estoy como que, ¿no? Cada que veo ciertas cosas, así como que, ay, Señor, ¿no? Pero, y no les digo que estemos todavía ahí. Yo creo que nos va a tomar toda nuestra vida, hasta que muramos o hasta que Jesús vuelva. Pero el tema es estar en ese lugar. Y yo creo que esto es algo muy importante y les hablaba de meditar en estas palabras. ¿Saben qué? Yo creo que eso tiene mucha relación con algo, con estar. Cuando tú te acercas a Dios, yo creo que esto es algo que Dios quiere traer esa certeza a nuestra vida. Tú sabes que Él está. Y creo que algo muy importante que el Señor quiere que lo entendamos y revelarnos en lo profundo de nuestro corazón es que Él esté significa que Él está. O sea, está. No es una parte de Él que está en ese momento. Todo Él está en ese momento. En ese momento en el que tú y yo lo estamos buscando. O sea, toda su atención, sus pensamientos, sus emociones, su corazón. Él está. Pero Él quiere levantar una generación que esté para Él. No solo que Él esté para nosotros, sino una generación que esté para Él, que esté presente para Él. Y eso involucra a todo de nosotros. Involucra nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestro corazón, todo lo que somos, ¿no? Y yo creo que el Señor quiere hacer eso, ¿no? Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando les hablaba del fruto, ¿qué es lo más excelente que puede pasar al disponernos a algo para el Señor? Por eso les decía, obviamente como seres humanos, porque esta es nuestra tendencia, nos va a ser mucho más fácil enfocarnos en el Dios Todopoderoso. Y claro que tenemos que tener esa revelación. Y en la iglesia victoriosa, y claro que tenemos que tener esa revelación. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con la nación de Israel? No entendieron que su restauración completa empezaba en esa raíz en tierra seca, en ese renuevo. Y que es esto que vendrá, esto glorioso, estamos en proceso a eso, pero no empezó ahí. Empezó con el siervo sufriente. Ese fue el inicio. Y que sí también es nuestra historia en la tierra, como dice esta palabra, a través de muchas tribulaciones. Por eso la palabra dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Isaías 63 dice, Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos, como en tiempos de antaño. Y está hablando del brazo del Señor. Yo creo que cuando habla del brazo del Señor está hablando de Jesús mismo. Él, en lo que Él estuvo dispuesto por nosotros, ¿no? Les voy a leer algunas porciones de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creer en Jesús significa que creemos en todo lo que Él es, no solo una parte de Él. El siervo sufriente,
aquel que va a volver también como el león rugiente de la tribu de Judá. Estaba viendo, y eso le decía a Lari, a mí me ha conmovido ver mucho este video. Estaba viendo varios videos de judíos mesiánicos, es decir, judíos que se han convertido, han aceptado a Jesús. Y si bien en las Biblias hebreas está Isaías 53 que habla del siervo sufriente, ya no se lee como antes se leía. Y hay un periodo de tiempo en que los judíos creían que cuando se hablaba en Isaías 53 se estaba hablando del Mesías, que es bastante largo. Pero algo pasó, probablemente para que no relacionen a Jesús con el Mesías, en algún momento dejaron de leer esta porción de la Escritura en lo que habitualmente lo hacían dentro de sus sinagogas o de sus estudios. Lo dejaron de hacer. Y este judío, me encanta ver el amor con el que se acerca a las personas, porque no se acerca con una actitud de confrontarlos, sino con mucho amor y les empieza a leer Isaías 53 y les pregunta, ¿tú crees que esto está en el Tanaj, el Antiguo Testamento, o que está en el Nuevo Testamento? Toditos le dicen, a mí me suena esto al Nuevo Testamento. Y él los mira y les dice, esto está en el Tanaj. Y todos se quedan así como, ¿que está en el Tanaj? Está en el Antiguo Testamento, o sea, en lo que ellos leen de las Escrituras. Y luego les pregunta, ¿tú qué entiendes de esto? Y empiezan a decir que una persona va a llevar todos mis pecados, que una persona es el príncipe de paz, es quien me va a traer paz a mí, que una persona va a sufrir mis dolencias, va a cargar sobre él mismo el castigo que me correspondía a mí por mis pecados. Y cuando yo las escuchaba me conmovía porque decía, pucha, a nosotros nos lleva siglos entender eso y como ellos tienen todo el legajo, lo entienden. Y luego les hacía otra pregunta más, ¿y saben cuál era la pregunta que les hacía? Y les decía, ¿conoces a alguien en la historia que cumple esto que está describiendo Isaías 53? Cuando dice que fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero él fue rechazado. Y algunos se quedaban pensando y creo que no se animaban a decirle, algunos les decían, no, no conozco a nadie. Y otros, de verdad, con una actitud del corazón muy profunda, le decían, Yeshua, Jesús. Parecería que está hablando de Jesús. Y hay gente que ha conocido a Jesús por leer Isaías 53. Cuando le preguntan, ¿no es cierto?, a Jesús si restauraría el reino de Israel, Jesús les dice, a ustedes no les toca saber esto, pero en ningún momento les dice que no lo iba a hacer. El Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero más allá de eso, tenemos que saber dónde inició nuestra historia. Inició en el ser menospreciado de Jesús, ¿me entienden? En ese renuevo, en esa raíz de tierra seca. Y obviamente sí, tenemos victoria, ¿me entienden? Por causa de Él. Y obviamente el Señor quiere que tengamos esa perspectiva tan alta. Pero realmente vamos a entender esta perspectiva si primero no entendemos esto. Si primero no meditamos profundamente en nuestro corazón acerca de esto, en el siervo sufriente. Porque yo creo que eso realmente va a enternecer nuestro corazón. Que de verdad nos va a llevar a estar dispuestos a bendecir a los que nos maldicen. Ponte a pensar en qué persona tú consideras que no está bendiciendo tu vida y que está trayendo mal. Ponte a pensar lo que la palabra dice, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Si no lo estamos haciendo, quizás es porque todavía necesitamos meditar en esto. El Señor busca amigos, como les decía hace un rato, busca personas que estén presentes para Él. Amigos, ¿qué significa? Significa que se identifican con su corazón. Que no solo conocen esto literalmente y de tapa a tapa, sino que entienden el corazón de Dios. Ese es todo un proceso, yo creo que de toda la eternidad. Pero Él quiere amigos, quiere asociados, quiere compañeros.
Él está presente para nosotros, quiere que nosotros estemos presentes para Él. Con el Ari estábamos oyendo a, justamente a unos amigos que les decíamos, ¿no? Que se van a casar mañana. Y habían vivido una situación tan dura, tan difícil. Y con todo el corazón, de verdad, decían, no juzgamos a esta persona, la perdonamos. Y eso nos conmovió a Lara y a mí. Porque yo solo de escuchar la historia ya estaba renegando en 1000 idiomas. Pero qué lindo. Porque no nos damos cuenta que justamente esas cosas desatan cosas muy gloriosas. La palabra dice que a Jesús, porque estuvo dispuesto a eso, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que a su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Con esto voy a terminar. ¿Cuál es tu recompensa y mi recompensa por buscar profundamente al Señor? Por disponernos para lo que Él quiera. La vida eterna, amén. Pero ¿saben qué? Más allá del resultado inmediato que tú y yo podamos ver, es saber que hemos hecho la voluntad de Dios. Aunque no veamos resultado, que obviamente lo vamos a ver. Pero aunque no lo veamos, lo que decía Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús fue a la cruz simplemente porque esa era la voluntad del Padre. Y obviamente iba a haber un resultado de eso, iba a ser las naciones que le han sido prometidas a Jesús. Pero más allá de eso, era el hecho de hacer la voluntad del Padre. Así que simplemente les invito, mientras Ari va a cantar una canción, que yo le he pedido que la cante, que cada quien ore en su corazón. Creo que la revelación del siervo sufriente también nos va a ayudar a que nos sea revelado con qué amor somos amados. El amor nos habilita, extiende nuestro corazón. Todavía tenemos corazones demasiado chiquititos, no muy extendidos, pero la revelación del amor es lo que hace que este corazón se extienda y se extienda más allá de nuestros límites. Amén. Así que Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar en una cruz terminar. Su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló,
forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a verdaderamente meditar, Señor, y pasar tiempo delante de ti, Dios. Ayúdanos a guardar silencio delante de ti para escucharte, Señor, para escuchar tu corazón, Señor, tus pensamientos, Dios. Señor, que sea tu amor, Señor, quien derribe, Señor, todo lo que hemos puesto delante de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por la mirada que tienes para nosotros, Dios. Gracias porque tú consideraste, Señor, que valía la pena, Dios, y lo hiciste. Al mirarnos a cada uno de nosotros, Señor, tú sabes lo que has formado en nosotros, tú sabes lo que estás haciendo, Dios. Y te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a poder verte a ti, Jesús, en todo lo que tú eres, en tu grandeza, en tu majestad, en tu gloria. Señor, pero también como el siervo sufriente. Te damos gracias, Señor, por todo esto, Dios, y tú háblanos lo que tú quieras hablarnos. Tú sabes cómo llegar a lo profundo de nuestro corazón y cómo tratar con cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Dios, y tú sabes cómo hacerlo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor.